El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: es cierto lo que me han dicho de ti. Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Qué necesario es en nuestra vida reconocer nuestro origen. Cuando una persona desconoce su origen, su vida se vuelve complicada, se vuelve pesada. Al no entenderse a sí mismo, es incapaz de entender a los demás, es incapaz de entender su entorno y por lo tanto se conflictúa continuamente con los demás y con las situaciones que le rodean. Reconocer cada uno de nosotros nuestro origen también divino, porque procedemos de Dios. Tenemos por lo tanto un origen divino. Más aún, el que Cristo se haya encarnado en nuestra condición humana habla de que ha divinizado nuestra naturaleza humana. Y por lo tanto, nosotros tenemos una parte divina, un origen divino. Reconociendo, por lo tanto, este aspecto de nuestro ser, que es un aspecto divino, por lo tanto, eso nos da una perspectiva hacia la vida, nos da una perspectiva hacia nuestras personas y a la persona de los demás. Si desconocemos este origen, más aún, si negamos o renegamos de nuestro origen, lo único que haremos es destruirnos. Y parece que el mundo en el que vivimos se ha olvidado precisamente de su origen. Por eso vamos en la vida destruyéndonos, vamos en la vida no viviendo sino sobreviviendo. Hay un mecanismo, por lo tanto, de supervivencia en el mundo. Ante las situaciones amenazantes de la vida, reaccionamos a través de ese instinto natural de supervivencia. Pero la vida no se trata de sobrevivir, no se trata de actuar de esa manera, se trata de que reconozcamos nuestro origen, reconozcamos la capacidad y la habilidad que Dios ha puesto en nosotros para vivir, para plantarnos de veras en este mundo y tener un impacto, una injerencia propia
en las cosas terrenas. Porque para algo el Señor nos puso precisamente en este mundo. Si no, no nos haya puesto en un mundo terrenal, nos haya puesto en otro lugar. Pero nos puso en un mundo terrenal para que tengamos injerencia en este mundo, y al tener injerencia en este mundo también divinicemos, o ya en palabras propias de San Pablo, cristifiquemos el mundo, cristifiquemos las realidades temporales. Por eso Jesús hoy en el Evangelio nos manifiesta esta parábola del administrador infiel. Un administrador astuto, y es lo que Jesús resalta de este administrador. No resalta su infidelidad, resalta la astucia, la habilidad que tiene a fin de la sentencia que le ha dado su patrón. Lo va a despedir porque ha sido un mal administrador, le ha robado. Lo va a despedir, lo va a destituir. Y entonces el administrador, pensando hábilmente, comienza a intercambiar las deudas que tienen para con su patrón, las viene a reducir. ¿Para qué? Les hago un favor a ellos, luego ellos me verán con buenos ojos, me ayudarán después de que me despidan, y entonces pues tendré amigos que luego me reciban. Se trata de reconocer entonces que nosotros somos también esos administradores que el Señor ha puesto a cargo de su casa. Somos administradores en este mundo. El Señor nos ha dado este mundo, a nosotros no nos ha costado nada. El Señor nos ha puesto aquí, nos ha puesto como administradores. Y también es importante hacer un balance, un reconocimiento de cómo estamos administrando la creación, cómo estamos administrando los bienes que el Señor nos ha dado. Tal vez exista la confusión de que un administrador puede sentirse el dueño, y ese es el riesgo que también nosotros corremos, que nos podemos sentir dueños del mundo, y por eso hacemos y deshacemos, decimos, opinamos, pero somos administradores, no nos pertenece esto. El Señor nos ha puesto para cuidarlo, así lo expresa muy bien el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. El Señor nos ha puesto como administradores de este mundo que es la casa común, que no solamente nos pertenece a nosotros los creyentes, no, les pertenece a todos los que vivimos en este mundo, y todos debemos aportar lo que está de nuestra parte, aportar nuestra habilidad, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, a fin de ser buenos administradores de este mundo. En días pasados, en estos días circuló un video, no sé, los que tienen redes sociales seguramente se habrán topado con él, un video de un dinosaurio que entra a la ONU y ahí da un discurso, un dinosaurio como tal, y hablando precisamente de cómo el mundo está empleando todos sus recursos para destruirse, y no emplea todos esos mismos recursos para crear ambientes favorables para vivir mejor. Ese es en el fondo el mensaje. Y ese video se hizo viral. Un fuerte llamado a la Organización de las Naciones Unidas, y con él a todo el mundo, para tomar conciencia de lo que estamos haciendo, todo el esfuerzo que se invierte para destruir a la humanidad, para destruir al mundo. Y él dice, si nosotros hubiésemos tenido la capacidad y los recursos que ustedes tienen, la habríamos utilizado para conservar nuestra especie.
Y ustedes, que tienen la capacidad y los recursos, no hacen nada para conservar su especie, sino para destruirla. Y es verdad. Dios, que ha dado al hombre la inteligencia necesaria para ser creativo, para inventar, para crear condiciones más humanas en este mundo, más dignas, más propicias. De repente nuestras habilidades, nuestras capacidades, las utilizamos en contra de nosotros mismos. Las utilizamos de una manera egoísta, solo pensando en nosotros, en mi bienestar personal, en mi situación humana, no en la situación de los demás, que cada quien se las arregle. Esto a mí me costó, pues que les cueste también a los demás. A veces esa mentalidad de un esfuerzo personal parte, por lo tanto, la humanidad, y habla más que nada de un egoísmo, de querer vivir este mundo solo yo, de manera individual. Y no. Al contrario, ahora más que nunca que vemos un mundo cada vez más destrozado, un mundo cada vez más dividido, es cuando deberíamos de redoblar nuestros esfuerzos, potenciar nuestras habilidades para construir un mundo mejor. Y no necesitamos ser el presidente de la República, no necesitamos ser el presidente municipal, no necesitamos ser el gobernador, no necesitamos tener un puesto político o a nivel social. Basta que empleemos nuestras habilidades y nuestras capacidades para transformar nuestros entornos personales, nuestra familia. Sí, utilizamos nuestra inteligencia y nuestra creatividad para armarnos unas vacaciones, un fin de semana, pero no para dialogar y solucionar los problemas y los conflictos en tu familia, que te están lacerando, que te están haciendo fragmentar. Es la desproporción de la que habla Jesús aquí. Sí, este hombre es muy hábil, pero no deja de ser una acción fraudulenta, porque le está robando todavía, a pesar del despido, le está robando todavía a su patrón, pero está quedando bien con otros. Por eso Jesús alaba la habilidad y la astucia de este hombre. Somos más hábiles y más productivos de repente en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios. Como que para las cosas de Dios se nos cierra el mundo, no hay creatividad, no hay habilidad, no hay inteligencia, no hay responsabilidad. Pero para las cosas del mundo armamos rápido un plan, un proyecto para cosas del mundo. Armamos fácilmente un plan de vacaciones, un plan de negocios, qué sé yo, una fiesta. Rápido, armamos todo, pero para las cosas de Dios, para conservar la creación, para propagar el Evangelio de Cristo, no, es que yo no estudié teología, por eso, pues no sé, y nos empezamos a justificar, pero tenemos la creatividad, tenemos la habilidad. ¿Cómo estamos utilizando, por lo tanto, esa capacidad que el Señor nos ha dado? ¿Cómo la empleamos para conservar el mundo en el que estamos? Para propagar el Evangelio de Cristo. ¿Qué hacemos? Ya desde el Papa Pablo VI, cuando los medios tecnológicos comenzaron a sobresalir, ya el Papa Pablo VI desde entonces decía que los medios de comunicación serían la nueva forma de hacer llegar el mensaje del Evangelio al mundo. Luego el Papa Juan Pablo II lo reforzó todavía más. Y vemos realmente que los medios de comunicación, las plataformas en las redes sociales, pues han servido
Muchos han sabido utilizar su habilidad, su conocimiento, su creatividad para transmitir el mensaje de Cristo. Si en algo nos ha servido la pandemia a algunos, creo que ha sido para eso, para saber utilizar las plataformas de las redes sociales para transmitir la misa, para transmitir el Evangelio, etc. Hay sacerdotes muy famosos que saben utilizar muy bien los medios, las redes sociales para dar un mensaje, para transmitir, para hacer llegar a Cristo a los demás. Pero nosotros tenemos también habilidad y creatividad. Habilidad y creatividad que con estas capacidades ya hacemos mucho. Sí, se necesita también el conocimiento, pero la creatividad es precisamente eso, crea, saca nuevas cosas. ¿Qué tan creativos hemos sido nosotros para hablar de Dios a los demás? ¿Qué tan creativos hemos sido para conservar el mundo, para conservar la paz, el bienestar, la justicia, el amor en nuestras familias? Existirá en nuestras vidas también esta desproporción, que para las cosas mundanas somos muy inteligentes, muy creativos, muy rápidos, muy prestos, pero para las cosas de Dios lentos, sin imaginación. Pues ahora, ¿qué hago? Ahora, ¿cómo me acerco a Dios? Para acercarnos a Dios, para relacionarnos con Dios, tenemos que ser también creativos. ¿Cómo utilizamos, por lo tanto, nuestra creatividad y todas las habilidades propias que el Señor nos ha concedido a todos? Porque todos las tenemos. Todos tenemos inteligencia, y la inteligencia resguarda en nosotros la habilidad creativa. Pero en algunos la creatividad está más expuesta que en otros. Pero todos podemos crear, todos podemos imaginar qué hacer, cómo hacerle ahora. Se nos cierra el mundo de repente. ¿Cómo le digo o cómo le hago para corregir a mi hijo? ¿Cómo le hago para hablarle a mi esposo, a mi esposa? ¿Cómo le hago? Sí, donde entonces tenemos que pensar y ser creativos en nuestra manera de relacionarnos con los demás, para que nuestras relaciones con los demás sean relaciones fructíferas y que partan precisamente del amor. Tenemos el ejemplo hoy de la primera lectura de San Pablo, porque San Pablo es una columna de la Iglesia. Si él no conocía a Cristo, al menos presencialmente, físicamente, como los demás apóstoles, pero es columna de la Iglesia, que si lo vemos en un grado jerárquico, pues sería el segundo. Sería el segundo. El primero es Pedro. El segundo sería San Pablo. ¿Por qué? Por la creatividad que tuvo. Qué creativo fue, para no limitarse únicamente al espacio y al territorio judío, sino que se fue, salió, se atrevió. Qué creatividad de él fue para, desde una comunidad predicando, estaba también evangelizando a otra distancia a través de cartas. Eso es creatividad. Al mismo tiempo estoy en una comunidad evangelizando, trabajando, pero también estoy acompañando a otra a través de cartas. Eso es creatividad. ¿Qué creatividad y qué habilidad utilizamos nosotros para las cosas de Dios, para acercarnos más a Dios, para conocer más a Dios, para transmitir a Dios? En la Iglesia los modos de transmisión son los que van
evolucionando, son los que van cambiando, pero el mensaje siempre es el mismo. Pero el modo de transmitir el mensaje, de vivir inclusive ese mensaje, es el que se va transformando, es el que va cambiando. Porque es una iglesia que está inserta en este mundo. Y por estar inserta en este mundo, no quiere decir que debemos ir a la par del mundo, pero sí debemos ser creativos para comunicarnos y dialogar con el mundo. Porque no somos una sociedad privada, una sociedad encerrada, que solamente los que estamos aquí y ya. No, el Señor nos ha llamado, ha puesto a su iglesia en el mundo, nos ha puesto en el mundo, conscientes de que no pertenecemos a este mundo, pero que estamos llamados a dialogar con este mundo para atraerlo a Dios. Y por lo tanto, los modos, las formas de diálogo, de comunicación con el mundo son las que van evolucionando. Pero en ese sentido no podemos nosotros quedarnos atrás, porque el quedarnos atrás queriendo utilizar los mismos medios que siempre se han usado en la iglesia para transmitir el Evangelio es cerrarse en una comunidad privada, elitista, que nadie más entre, nomás nosotros aquí nos conservamos. No. Por eso los diferentes papas últimos, desde Pablo VI a la fecha, han abierto a la iglesia los medios nuevos, modernos, para darse a conocer, para evangelizar, para transmitir, para vivir el Evangelio. Y ese saber utilizar, por lo tanto, nuevamente, como lo he dicho, las habilidades, las capacidades, la creatividad para dar a conocer a Cristo. Somos creativos nosotros para relacionarnos con Dios, para acercarnos a Dios. Somos creativos para dar a conocer a Cristo a los demás. Somos creativos en la conservación y en el diálogo con este mundo. Viene la queja de muchos padres de familia que no saben ya cómo hablarles a sus hijos adolescentes. No sé, ya le dije de un modo o de otro, porque tal vez seguimos utilizando el mismo esquema tradicional. No es que esté mal lo tradicional, pero debe evolucionar, debe cambiar para poder dialogar. Ya el Papa Benedicto XVI, en un libro que escribió, Introducción al Cristianismo, habla de que el lenguaje de la iglesia es obsoleto ya en este mundo. En el siglo XXI, mucho del lenguaje de la iglesia es obsoleto, ya es arcaico, ya no se entiende, ya no se comprende. Y lo dijo el Papa Benedicto XVI, que muchos consideran un conservador. Y lo dijo él, que el lenguaje de la iglesia ya era obsoleto, que la iglesia se tenía que renovar en su lenguaje, en su manera de transmitir. Lo dijo él. Qué importante renovarnos continuamente para que podamos ser de veras buenos administradores. Todos en una profesión, si aman su profesión, tienen que actualizarse continuamente. Porque tal vez lo que estudiaron hace 20 años, pues ya no es tan válido ahora. Y hay que actualizarse, algunas cosas van cambiando, se van transformando. Y tenemos que irnos actualizando para entrar en un verdadero diálogo con el mundo y cumplir entonces nuestra tarea de ser administradores, conservadores, cuidadores, propagadores del Evangelio de Cristo. Utilicemos todo lo que el Señor nos ha dado para difundir su mensaje. Seamos creativos, que no se nos cierre el mundo, seamos creativos, pensémosle. Tal vez ya no es simplemente, pues me siento a hablar, me siento a platicar y le doy un sermonazo a mi hijo. A lo mejor eso ya no sirve, ya no funciona. Tenemos que ver otras formas.
Seamos creativos. Tenemos inteligencia, todos. Y en la inteligencia se resguarda esa capacidad creativa, y en unos está bien resguardada. Pidámosle al Señor que nos avive la creatividad para esparcir su mensaje, para conservar este mundo, para dialogar con este mundo. Y así sea.